Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 189, Trastornos de la conducta alimentaria en la comunidad latina en Estados Unidos, con Melissa Carmona. Hola comunidad, bienvenidos a ¿De qué tiene hambre tu vida? El podcast en el que aprendemos sobre el impacto de nuestros pensamientos, emociones e historia de vida en la manera en la que comemos. Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, y el episodio de hoy está dedicado especialmente a la amplia audiencia que tiene este podcast en Estados Unidos. Vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria en la comunidad latina de aquel país. Para hablar del tema me acompaña Melissa Carmona, licenciada en Psicología y maestra en Consejería de Salud Clínica Mental por la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro. Melissa cuenta también con entrenamientos en EMDR para el tratamiento de trauma y alimentación intuitiva con Evelyn Tribole. Su experiencia como terapeuta incluye ayudar a las personas con trastornos de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad y trauma. Melissa trabaja a través del lente de salud en todas las tallas, el cual le ha permitido explorar otros aspectos de la salud, incluyendo la justicia social. En este momento trabaja en una práctica privada, Three Birds Counseling en Greensboro, North Carolina, donde ofrece terapia en persona y en línea y también brinda evaluaciones psicológicas para inmigración. Además, Melissa colabora en un centro comunitario, el Community Care Center en Winston-Salem, donde apoya a personas que viven bajo la línea de pobreza, incluyendo personas sin hogar e inmigrantes. Que disfruten la entrevista. Hola Melissa, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Ana, muchas gracias por tenerme. Melissa, mira, sabemos que la comunidad latina en Estados Unidos pues ya es de suma importancia en cuanto a porcentaje de la población y porque participa cada vez más en diversas esferas de la sociedad. Sin embargo, aún es poca la información e investigación que hay sobre el estado de salud de este sector de la población comparado con otros. Así es que quiero comenzar pidiéndote que nos des un panorama de la situación de los latinos en cuanto a salud mental y en específico en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, Ana, los latinos mostramos una predisposición similar a las condiciones de salud mental a otros países, pero cuando nos comparan a otras poblaciones, lamentablemente nos damos cuenta de que corremos un riesgo más alto por nuestra falta de acceso a servicios de salud mental, sea por falta de dinero, falta de seguro médico, aquí en los Estados Unidos por el lenguaje también. En particular en todas partes por la intensidad del estigma que la comunidad latina tiene hacia las enfermedades mentales. Tendemos a pensar, entre comillas, que los psiquiatras y los psicólogos son para los locos, cuando en realidad esto no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Están los que no quieren ir por miedo a que, de nuevo, entre comillas, los van a dejar encerrados. Y digo estas frases porque son frases que escucho una y otra vez. Y están los que quieren ir, pero no se sienten apoyados por sus amigos, familiares, o de nuevo no tienen el acceso. Y según la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental, en el 2012, o sea, ya hace 7 años, solo 27 por ahí, creo que era el 27% de los latinos con una condición de salud mental buscaron ayuda profesional para el cuidado de su salud mental. Solamente el 27% de los latinos con una condición de salud mental buscaron ayuda o recibieron ayuda. Entonces, de nuevo, quiero repetir ese número como para que la gente entienda, de todas las personas que están sufriendo enfermedades mentales, solamente el 27% recibieron ayuda, 27% recibieron ayuda. Entonces, Perdón que te interrumpa, porque ahorita que dices este número, que sí es impactante, y estoy pensando que esos son de los casos que se saben, porque también en el caso de la comunidad latina, obviamente muchos por su estatus migratorio, pues ni siquiera van a aparecer, digamos, en las estadísticas. Exactamente, entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas, la disponibilidad de los recursos, pero también el estigma con lo que se vive. Son muy, pero muy poquitas las personas que en realidad buscan ayuda o la pueden recibir. Y específicamente en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria,
no sé un poco cómo están los números, se sabe si la prevalencia es similar a otros sectores de la población o al contrario, si hay más o menos prevalencia en la comunidad latina. ¿Tú qué has investigado, qué has observado? Bueno, como regresando al tema de la salud mental en general, a pesar del estigma que todavía existe, la gente se está educando un poco más sobre las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, pero ¿qué es lo que pasa? Aún hay enfermedades de las que no saben mucho, por ejemplo, los trastornos de conducta alimenticia. Uh-huh. Eh, y lo triste, Ana, es que de todas las investigaciones que yo he hecho, no hay, no hay, y la poquita información que hay son respuestas como mixtas. Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer muchísimas más investigaciones. Lo que sí se ha podido encontrar es el hecho de que los latinos también sufrimos Uh-huh. de trastornos alimenticios. Eso se sabe con seguridad. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos que es un trastorno alimenticio, no sabemos que lo estamos sufriendo y no sabemos cómo buscar ayuda. Y hasta por eso mismo, por la falta de investigación, ni los proveedores, y cuando digo proveedores me refiero a los doctores, los nutriólogos, los terapistas, no saben ni cómo ayudar en particular a la comunidad latina. Creo que acabas de mencionar dos cosas que son importantes. O sea, la primera es que hay un área de oportunidad enorme para la investigación sobre salud mental y en específico trastornos alimenticios en la comunidad latina, porque casi no hay información, casi no hay investigación. Yo igual me puse pues quería saber un poco más antes de grabar este episodio y de verdad que hay muy poco y hay cosas como muy generales, pero lo segundo que dijiste es importante. Lo que sí sabemos, y es por cierto que obviamente también los trastornos alimenticios ocurren en la comunidad latina y eso lo enfatizo porque uno de los grandes mitos que existe sobre los trastornos alimenticios en general es que solamente ocurren como si fuera algo único de mujeres jóvenes blancas y de nivel socioeconómico alto y eso definitivamente es falso. Los trastornos alimenticios ocurren a cualquier población. Exactamente, exactamente. Existen muchos mitos y uno de esos es que porque como somos latinos no vamos a sufrir de estas cosas. Uh-huh. Y Ana, estaría bien si explico un poco en sí qué significan los trastornos alimenticios y cuáles son los más grandes, Por antes de favor. como hablar un poco más sobre cuáles son los que tendemos a sufrir más los latinos. Adelante. Ok. Para los que no saben qué son los trastornos de conducta alimenticia, los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas de preocupaciones por el peso y la comida. Estos incluyen la anorexia, que se caracteriza principalmente por la restricción de comida y la pérdida excesiva de peso. Y los que estén escuchando me van a escuchar decir restricción una y otra vez. Y cuando digo restricción me refiero a personas que están que tal vez están en ciertas dietas, no están comiendo ciertas comidas, ciertos grupos de comida o por alguna razón u otra no tienen acceso a comida también. Uh-huh. Entonces está la anorexia, está la bulimia que se caracteriza principalmente por ciclos en los que comemos cantidades enormes de comida seguido por purgas. Están los atrancones que se caracteriza principalmente por periodos de velocidad impulsiva o de comer sin parar, Uh-huh. que no hay purgas, pero sí ayunos esporádicos o dietas repetitivas. Y hay otros diagnósticos de conducta alimenticia que a lo mejor no escuchamos mucho de ellos, pero que también son importantes de mencionar, que son igual de severos a los otros que sí tendemos a escuchar un poco más. Entre estos, los trastornos por atrancón y la bulimia son los más comunes entre la comunidad latina. Uh-huh. Pero a pesar de que la anorexia es un poco menos común, y aquí es en donde viene ese mito también, la anorexia todavía puede ocurrir entre la comunidad latina. Claro. ¿Y cuáles dirías que serían los principales factores de riesgo específico en la comunidad latina para desarrollar estos trastornos alimenticios? Existen varios riesgos dependiendo de dónde vivimos. Acá en los Estados Unidos lo que los estudios han encontrado es que la aculturación es el riesgo más grande entre los latinos. Uh-huh. La aculturación es el proceso social mediante el cual una persona adquiere nuevos elementos o valores culturales pertenecientes a otra comunidad. Entonces, por ejemplo, el proceso de aculturación puede ser visto como algo positivo o algo negativo, en tanto que puede representar la integración, pero también la pérdida de nuestra identidad. Por ejemplo,
cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, aprendí un idioma nuevo. Eso era parte de la culturación. Aprendemos de pronto a valorar independencia, que es valorada acá en los Estados Unidos, pero también aprendemos cosas como, por ejemplo, que los cuerpos delgados son como más idolatrados, que las personas blancas son más respetadas. Entonces, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a la culturación. La otra cosa que se ha visto mucho en los estudios es la insatisfacción corporal. Entonces es importante tener en cuenta qué clase de cuerpos son apreciados dependiendo de dónde vives y cuáles son tus normas de belleza. En Colombia, por ejemplo, porque yo soy de Colombia, los reinados siempre han sido una parte importante de nuestra cultura y no sé si será lo mismo en México. Entonces, No, sí, sí, o sea, sé que en Colombia es famoso por eso, ¿no? Que incluso sí, las familias se reúnen a ver, ¿no? Es como algo exactamente. familiar de vamos a ver Miss Colombia, etcétera, Miss Universo. Sí, exactamente. Yo crecí viendo los reinados desde muy pequeña y la forma en que se critican los cuerpos de la mujer, o sea, que si no cabían en el criterio de 90, 60, 90, o sea, si nuestro cuerpo no era delgado y con curvas, no era considerado de admirar. Y yo creo que aquí es donde entra el tema de los trastornos alimenticios y hasta ciertas cirugías plásticas en las que las personas se sienten tan desesperadas por poder tener un cuerpo que finalmente va a ser apreciado que llegamos al extremo de restringir nuestra comida y hasta operar órganos de nuestro cuerpo que están completamente saludables. Ahora, los trastornos alimenticios no son solamente por querer ser delgados. Yo creo que es una gran parte de la enfermedad, pero la mayoría de veces va mucho más allá del tema de la comida. Y aquí es en donde es importante hacernos la pregunta de ¿qué tiene hambre tu vida? Muchas veces las personas que llegan a mi oficina es porque han sido abusadas sexualmente y tienen hambre de seguridad. Veo a personas que se les ha muerto un ser querido y tienen hambre de no sentirse tan solos. Personas que lo han perdido de pronto todo en la vida y tienen hambre de estabilidad. Entonces tenemos que tener en cuenta la importancia de que nuestras necesidades básicas como ser humanos se estén cumpliendo. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? El dormir, el comer, el tener un refugio en donde vivir, sentirnos a salvo, el amor también. Y lo tercero que demuestran los estudios es que la inestabilidad financiera también pone a las personas en riesgo de desarrollar un trastorno alimenticio. Entre más una persona ha restringido su alimentación, más predispuesta está a desconectarse de su intuición de comer. Claro. Entonces quiero que piensen en las comunidades más pobres y la cantidad de restricción que ocurre en estas comunidades. Primero, nuestro cuerpo entra como en modo de sobrevivencia y eso significa y eso puede significar un extremo de no tener apetito y ya no comemos, o el otro extremo que es el hambre insaciable y comemos hasta que nos sentimos enfermos, como los atrancones. Y eso es algo que en cierta forma, Ana, yo admiro de nuestro cuerpo y es el hecho de que nuestro cuerpo trata de cuidarnos de la mejor forma que puede. Y eso es algo que trato de explicarle a mis clientes una y otra vez. Aquí el cuerpo no es el enemigo. Su cuerpo está tratando de hacer lo mejor que puede bajo las circunstancias en las que está. Y Melissa, ahorita con lo que nos estás explicando y entendiendo este contexto en el que muchas personas de la comunidad latina se encuentran con inseguridad financiera, inseguridad alimentaria, que muchas veces se están mudando constantemente de apartamento o a veces de ciudad. Esta también parte de inseguridad en cuanto a su estatus migratorio. Creo que también todo esto genera específicamente en esta población un factor de riesgo único, que es el trauma. Y bueno, tú también que estás especializada en trauma, porque todas estas situaciones se pueden ir cristalizando en el cuerpo de una persona como una vivencia traumática. Primero, para muchos, el trauma mismo del proceso de migración, de estar lejos de la familia y de que aunque puedan tener una vida quizá más cómoda en otro país, están lejos de sus redes de apoyo, el proceso de adaptarse a un nuevo idioma, como dices, a una nueva cultura, que a veces no tener acceso a lo básico de salud, de alimentación, o sea, todos estos procesos que además a veces son incluso heredados transgeneracional, porque hay muchísimos latinos que ya son americanos, o sea, que ellos ya nacieron en Estados Unidos, pero que finalmente sus padres o sus abuelos fueron migrantes y este tipo de miedos o de inseguridad o de hambres insatisfechas son heredadas y todavía las viven, aunque su contexto sea muy diferente al de sus generaciones precedentes. Completamente. A mí me gusta mucho hablar de este tema con mis pacientes o con mis clientes
de una forma como en qué forma se está repitiendo la narrativa, ¿cierto? Con los trastornos alimenticios está la narrativa de que mi cuerpo no es bueno suficiente. Entonces, de una forma u otra, bueno, puedo perder de peso, voy a tratar de hacer eso, o voy a buscar lo que necesito en la comida, que de nuevo, yo creo que la comida es algo muy emocional y nos ayuda de esa manera, pero es importante tener en cuenta de qué forma la narrativa se está repitiendo. Bueno, se regresa a la pregunta de qué tiene hambre tu vida. Si están acá y están lejos de su familia, que para nosotros los latinos la familia es un gran, yo antes diría el número uno, la parte de nuestra cultura más importante, Sí. la conexión, y estamos tan lejos, podemos tener el dinero que necesitamos, un trabajo estable, pero si no tenemos nuestra familia, sabemos de que eso nos impacta de demasiadas maneras en nuestra salud mental. Eh, y, y lamentablemente la condición política en la que estamos acá en los Estados Unidos, eso impacta a las personas, Claro. estén acá con documentos o no estén acá con documentos. Y una de las primeras cosas que nos impacta es nuestra relación con la comida. De nuevo, ¿en qué forma se está repitiendo esa narrativa? Lo que dijiste ahora que creo que también es súper relevante para entender la relación de la comida con la comida de la comunidad latina, es cómo la comida para nosotros sí es un vehículo central para conectar con la familia, que culturalmente es vital. Y creo que todavía cuando una persona está lejos de su familia, la comida cobra aún más importancia porque es como este único eslabón para conectar con la familia. Mientras que cuando estamos con la familia, pues podemos ir a visitar a nuestra madre y reunirnos con la familia cada domingo, etcétera. Pues cuando no hay eso, yo sí he visto mucho, de hecho tengo un episodio del podcast que se llama Homesickness y alimentación. O sea, de cómo en homesickness, claro que es un factor que hace que busquemos más esos alimentos que nos hacen sentir seguros, que nos hacen sentir conectados, que de cierta forma nos regresan a casa. Me imagino que tú también o lo ves o lo vives. Lo he vivido y cada una de las cosas que acabaste de decir me recuerda a cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, y les quiero compartir un poco de mi historia personal. Cuando yo llegué acá a los Estados Unidos, yo me sentía, mis padres todavía estaban en Colombia y yo los extrañaba tanto, 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 y llegar a un país en el que me ven como la otra persona, la inmigrante. Entonces, como el deseo tan grande mío de poder pertenecer y sentir que este era mi hogar, muchas veces lo primero que yo hice era intentar bajar de peso, ¿cierto? Porque no podía cambiar mi acento, no podía cambiar de pronto el color de mi piel, pero saben que voy a bajar de peso, ¿cierto? Porque aquí, como aquí idolatran más o les gustan más los cuerpos delgados, uno busca formas de poder pertenecer. Pertenecer, claro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Y todo esto en donde vienen son capas del problema. ¿Qué es lo que pasa? Entonces me desconecté de la comida, y la comida para nosotros los latinos es una gran parte de nuestra cultura, de nuevo. Entonces, ¿de qué forma estaba yo? Sí, estaba restringiendo comida, pero ¿de qué forma también estaba restringiendo partes de mi identidad como latina? Me aislé completamente de mi cultura, y por medio de la comida era uno de esos. Yo traté entré en ese lugar de aculturación de querer ser americana cuando en realidad soy norteamericana, cuando en realidad soy latina de corazón. Uh-huh. Y eso es otra forma en la que yo estaba restringiendo eh, mi vida en general. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un punto en el que yo estaba completamente desconectada, y eso a mí me afectó mucho al punto de sufrir una depresión. Uh-huh. Eh, y no fue hasta que yo pude empezar a reconectarme de nuevo con mi cultura, que logré reconectarme de nuevo con mi familia, que empecé a sentirme mejor. Y hoy en día yo llamo a mi mamá cada que quiero cocinar algo, alguna de sus recetas, y estoy lejos de mi familia, de mis papás, de mi mamá, de mi papá, pero cuando yo logro llamar a mi mamá, que muchas gracias a la tecnología de poder hacer eso, yo llamo a mi mamá y estoy cocinando sus recetas, y después me siento y pruebo la comida y me hace recordar a mi hogar. Esos son los mejores momentos que tengo yo. Te agradezco muchísimo que nos compartas esta vivencia personal tan profunda y al mismo tiempo tan bonita
que creo que ilustra muy bien lo que pasan muchísimos paisanos que por un lado tienen este deseo, que además es hasta biológico de sobrevivencia, de pertenecer, Mm, y es el arte, ¿no? Que creo que tienen todos los migrantes de encontrar ese punto de equilibrio entre hacer de ese nuevo país y esa nueva cultura su hogar, sin perder tampoco sus raíces. Pero creo que poco a poco, y eso es parte de lo que podemos ofrecer también en el tratamiento, es acompañar a las personas para encontrar ese punto medio y hacer de esta nueva realidad su hogar, un hogar que pueda combinar ambas culturas de una manera que le permita estar saludable en todos los aspectos. exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces, muchas veces llegan los clientes a mi oficina diciendo, es que la comida es el enemigo, es que mi cuerpo es el enemigo, porque por alguna razón u otra llegan a donde están por querer pertenecer, por Ujú. querer ser valorados. Y, y la realidad es que cada vez es un recordatorio de que va mucho más allá. ¿Qué es lo que necesitan en verdad? ¿Qué fue lo que pasó que los trajo a donde están el día de hoy? Y de verdad, me encanta tener la oportunidad de poder sentarme con mis clientes a explorar eso y por fin sentarnos y mirar todo desde un ángulo de no sentirnos culpables por lo que comemos, de no juzgar nuestro cuerpo por la forma en que es, no juzgar lo que comemos, pensando que a lo mejor el comer, por ejemplo, el comer emocionalmente es algo malo, porque eso es algo que nos dicen una y otra vez, el pensar que si nuestro cuerpo no se ve de cierta forma, está malo también. Entonces, de verdad, poder explorar todas esas cosas también es muy importante para esta clase de trabajo. Entonces, yo creo que muchas veces viene de ahí el que de pronto, digamos, si estás acá en los Estados Unidos y vas al doctor y suponen que nuestra cultura es igual a la de ellos, o una de las cosas que yo hablo una y otra vez es el creer que, digamos, voy a usar nuestras propias culturas, decir que yo de Colombia, mi experiencia es igual a la tuya, Ana, en México. Claro. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta y yo creo que hasta de persona a persona, ¿cierto? Si yo me fuera a sentar al lado de otra colombiana, tenemos que explorar independientemente, bueno, qué es lo que la trae acá al día de hoy, en el sentido de que cómo empezó su trastorno alimenticio. Ujú. Esto que apuntas, qué importante me parece. Ahorita estaba incluso reflexionando que quizá habría que hablar de las comunidades latinas, porque sí, somos muy distintas. Ahorita nos platicabas un poquito antes de cómo en Colombia todo esto de las reinas de belleza es algo muy importante y parte de su cultura y, por ejemplo, aquí en México no tanto. Y Ujú. eso obviamente va a hacer que las personas tengan relaciones distintas con su cuerpo, que hayan crecido con diferentes mensajes. Qué interesante eso. O simplemente en la comida, yo recuerdo mucho cuando yo vivía en Estados Unidos también, que Ujú. una amiga venezolana me platicaba que fue con un nutricionista y el nutricionista simplemente por verla latina, ¿no? Ujú. Le empezó a hacer recomendaciones asumiendo que era mexicana. Entonces le Exactamente. dijo, debes de Ujú. dejar de comer tortillas y bla, bla. Y ella no comía tortillas, ella comía otra cosa diferente. Exactamente. Ana, yo tuve exactamente la misma experiencia con uno de mis clientes, que la clienta mía me dice a mí que ella llegó a la cita médica, era con un doctor, Ujú. y llegó por algo completamente diferente. No era para hablar sobre la comida, trastorno alimenticio, pero el doctor sintió la necesidad de decir que tenía que bajar de peso y que Ujú. dejara de comer que dejara de comer tortillas y la señora no era ni de México, entonces ella ni comía tortillas y le dijo que caminara más, entonces suponer que no estaba haciendo ejercicio y resulta que la señora ni carro tenía, entonces le tocaba caminar todos los días al trabajo. Entonces son como estas las suposiciones que tenemos eh, creyendo que todos somos lo mismo. Ujú. Sí, y que eso obviamente sería, que lo hablábamos al inicio de la entrevista, una más de las barreras que impidan pues que la comunidad latina reciba ayuda apropiada. O sea, si de por sí muchos no tienen acceso, Ujú. luego el idioma, pero además esta barrera cultural, que los mismos profesionales de la salud no son sensibles a estas diferencias culturales o a las necesidades propias. Ujú. Y me llama la atención que previamente nos habías compartido que de los trastornos alimenticios en la comunidad latina existe más prevalencia de bulimia o trastorno por atracón versus los trastornos más restrictivos.
¿A qué crees que se deba? Yo estaba pensando también que un factor, hay muchísimos, ¿no? Pero un factor creo también es, ya hablábamos del trauma y quizá también incluso la restricción alimentaria que puede llevar después a tener esta hambre insaciable. Y también estaba pensando que otro factor a considerar es que en la cultura latinoamericana creo que también el comer más allá del punto de saciedad y el desconectarnos de nuestro cuerpo en ese sentido, creo que es algo muy normalizado. Sí, entonces yo creo que de nuevo se regresa a la importancia de entender la cultura. Uh-huh. Me encantan, hay tantos dichos en la comunidad latina sobre la comida, por ejemplo, las penas con el pan duelen menos, barriga Uh-huh. llena, corazón contento, y yo creo que, o sea, en general no creo que sea algo malo, pero sí es importante entender, bueno, las penas con el pan duelen menos, ok, pero bueno, ¿de dónde vienen las penas? Claro. Hablemos de las penas, ¿qué pasó también, cierto? Una vez ya terminemos de comer, nos sintamos llenos, ¿las penas todavía van a estar ahí o qué vamos a hacer sobre las penas en realidad? Barriga llena, corazón contento, yo creo que eso muchas veces se refiere como a tener una necesidad básica como poder tener acceso a la comida, pero también si no nos sentimos contentos, ¿de dónde viene eso? Entonces sí, hay que tener en cuenta eso y en las formas en que también nos desconectamos de la comida de esa manera. Uh-huh. ¿Cuál es el significado que cada platillo tiene para nosotros y qué estoy buscando satisfacer, ¿no? ¿Qué estoy Exactamente. buscando en esta comida? Exactamente, Ana. Y otra cosa que es importante mencionar es históricamente qué comemos los latinos y de dónde viene eso también. So, muchas veces hablamos en general, digo yo en general, los carbohidratos, los latinos comemos más carbohidratos que de pronto otras culturas Uh-huh. y entender que históricamente eso viene de la pobreza también, ¿cierto? Yo creo que ha habido una transición de que se ha vuelto más parte de nuestra cultura y los platos que cocinamos, pero históricamente también viene de inseguridad económica. Qué interesante. Uh-huh. Ujú. Entonces, de nuevo, todo es como capas, de nuevo, regresamos a las capas o los ciclos que se han repetido entre generaciones también. Uh-huh. Sí, esta mentalidad de escasez creo que Mm, también suele ser muy común a lo largo de esta población y, como dices, que se repite a través de la narrativa una y otra vez. Y también entender que la narrativa no es nada más lo que se dice con la palabra de manera explícita, es también lo que se hace. Entonces, ujú, ¿qué estoy diciendo al acumular comida en casa, por ejemplo? mm, O si mis hijos notan que me pongo ansiosa cuando no hay comida en casa, o si estoy empujando para que mis hijos coman más allá de su punto de saciedad. ¿Qué ujú. estoy diciendo con eso? Exactamente, de nuevo, de dónde, por qué la inseguridad, de dónde viene la inseguridad y en qué forma estamos haciendo ciertas cosas que, de nuevo, se regresa a como nuestro cerebro entrando en modo de sobrevivencia. No, me tengo que comer todo esto porque no sé cuándo va a ser la próxima vez que tenga comida. O como tú lo dijiste, con nuestros niños, no, hay decirles, porque este era otro dicho que decimos mucho, y es que no, es que los niños en África están aguantando hambre. Entonces, ¿cierto? Y uno de niño no sabe ni dónde queda África, Pero ya te sientes culpable. pero ya te sientes culpable, te sientes con miedo de que, ay, sí, cuando no voy a tener comida, ¿cierto? Entonces, de nuevo, y esa es otra forma en la que nos desconectamos de esa intuición de poder parar cuando ya no tenemos hambre, de ya se va más allá de la satisfacción y que si nos gusta la comida, sino, no, es que tengo que comerme todo esto, porque, de nuevo, entre comillas, uno nunca sabe. Y ahora que estamos charlando esto, estoy reflexionando que creo que también una distinción cultural es que justamente por esta mentalidad de escasez, la comida es muy valorada, ¿no? Como algo preciado y por eso Ujú, creo que también en la cultura latina se suele premiar mucho más con comida que en otras culturas. O sea, cualquier evento de alegría, cualquier logro, una gran forma de reconocer es vamos a comer, vamos por un helado, aquí está un dulce, vamos a abrir una botella, a ver, traigan las cervezas. O sea, creo que también estamos muy acostumbrados a utilizar la comida como una forma de recompensa versus quizá otras culturas y sería también interesante
pues en sesión con los pacientes, llevarlos a reflexionar eso y decir, ¿de qué otras maneras también podrías celebrar? ¿De qué otras maneras también podrías reconocerte? ¿No? O sea, que la comida sí puede ser una fuente de celebración, pero no la única. Sí, claro, exactamente. Entonces, de muchas formas, eh, una de las cosas que más me gusta hacer con mis clientes es poder explorar cómo la relación con la comida ha cambiado durante el tiempo. ¿Qué fue lo que aprendimos de niños? Mm, ¿Qué fue lo que aprendimos como adolescentes? Y ahora, ¿cómo se ha transformado esa relación como adultos? mm, ujú. Qué interesante. ¿Y cómo se ha transformado ahora con la influencia de estas nuevas culturas, Ujú. en el caso específico de los migrantes? Meli, ¿dónde pueden encontrar los latinos ayuda en Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos muchas formas. Una de las formas que yo les digo a los clientes es que hablen con su doctor. Esa es una de las opciones, con su doctor general. Ujú, Infórmeles qué les preocupa. Hablen qué es lo que ha estado pasando. Muchas veces los doctores de ahí le van a recomendar ver a un terapista o un psiquiatra. Muchas veces prefieren que vean a un terapista primero y después conectarlos con un psiquiatra, ujú, pero no tienen que, si ustedes gustan, ustedes directamente pueden buscar por internet, de pronto por Google, terapista de salud mental o terapista em, que se especialicen en trastornos alimenticios y muchas veces em, podemos encontrar información así. Entonces, de nuevo, primero, uno, hablar con su doctor para que lo pueda referir a alguien. ujú. Dos, buscar usted mismo un terapista. Muchas veces los terapistas que le hablan por teléfono, usted les puede hablar por 15, 30 minutos y explicarles qué está pasando y ellos los puede guiar un poco más también. Sí, y también aquí quiero añadir, y retomando esto que decíamos de la importancia de la comunidad para los latinos, que se acerquen a su comunidad. Por ejemplo, yo sé que grandes recursos donde las personas pueden encontrar recomendaciones de con quién ir, etcétera, es, por ejemplo, en centros comunitarios, en iglesias. Ujú, Muchas iglesias también hacen una gran labor de primero escuchar y en su idioma y después referir. Y tienen muchas veces alianzas con otros centros donde los latinos también pueden encontrar apoyo. Y aunque todavía falta mucho, yo celebro enormemente que cada vez hay más profesionistas altamente especializados que son bilingües, como tú, Melissa, y por eso quería que estuvieras ujú. aquí en el podcast, que tú estás especializada en salud mental y en trastornos alimenticios y además eres latina y hablas perfectamente español y entonces puedes entender muy bien. Entonces creo que también las personas pueden empezar a buscar a alguien en su idioma si se sienten más cómodos así y cada vez hay más. Compártenos, Melissa, por favor, tus datos de contacto para quienes quieran seguirte, aprender más de ti, consultarte. ¿Dónde te pueden Sí. encontrar? Me pueden encontrar, tenemos una página de la práctica donde yo trabajo, se llama Three Birds Counseling, Ujú. threebirdscounseling.com, pero también estoy en las redes sociales, en Facebook estoy como Melissa Carmona LPCA y en Instagram también soy The Spanglish Therapist, que es la terapista Spanglish. Me fascina el nombre. Sí. Entonces me pueden encontrar por ahí. Me encanta recibir mensajes y siempre los contesto en cuanto pueda. También ofrezco terapia por internet si es algo que estarían interesados. Perfecto, van a encontrar todos los datos de contacto de Melissa aquí en las notas del episodio y les recomiendo muchísimo seguirla, especialmente en Instagram. De verdad, todo lo que comparte en sus posts, en sus historias es valiosísimo, está en nuestro idioma y además Melissa habla no solamente de trastornos alimenticios, sino de salud mental en general, de crianza. Entonces, se los recomiendo mucho. Y mi querida Meli, pues para cerrar nuestra entrevista, te voy a hacer las dos preguntas clásicas de todos mis invitados. La primera Ujú. es, ¿de qué tiene hambre tu vida en este momento? Yo creo que em, tengo una niña de 19 meses Mm, y en este momento mi vida tiene mucha hambre de poder transmitirle toda esta información a ella en el sentido de que quiero poder seguir amándome, mm, porque muchas veces de ahí viene el amor que los niños sienten por ellos mismos también. El poder ver que sus padres se aprecian, aprecian su cuerpo, y para eso, y en este momento eso para mí es muy importante, que mm, ella pueda crecer sintiéndose conectada a su cuerpo, sintiendo que puede confiar en sí misma. Y lo otro, tengo mucha hambre de poder ayudar a los demás en este momento, de poder
creer en sí mismos y que no necesitan la validación de otras personas o la validación. ¿Es validación? Ujú, ujú. Aquí en este momento es que viene mi Spanglish, Exacto. que a veces invento palabras. Pero que no necesitan la validación de un número en la PESA, que no necesitan la validación del número en el IMC para creer y entender que sus cuerpos son buenos tal y como están y Mm. que ellos también son importantes. ¿Y cuáles dirías que son tus formas favoritas de nutrirte? Las formas favoritas mías de nutrirme emocionalmente, pasar tiempo con mi familia es extremadamente importante para mí. Y poder y también poder seguir llamando a mi mamá y pedirle sus recetas. Yo creo que este punto ya me las tengo de memoria, pero el tener ese momento de poder Ajá. hablar con mi mamá y ella dándome instrucciones, esa es una gran forma en la que yo me logro alimentar. Melissa, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por generosamente compartirnos tu conocimiento y tu tiempo. Muchas gracias, Ana, por tener. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.